Palabra de Veracruzano, y también un saludo afectuoso a quienes nos van a leer en la Cuarta Transformación, este periódico impreso que venimos realizando. Y ya vamos por el tercer ejemplar, por la tercera edición. Es un honor saludar a nuestro amigo, a nuestro legislador también, y un político muy importante en la historia de todo Veracruz, el contador público Gonzalo Guízar Valladares. Muchas gracias, Gonzalo, por recibirnos en tu oficina, muy amable. José Luis, encantado de que estés con nosotros aquí. Además, un gran periodista, conozco de años. Muy amable, Gonzalo, hemos sido seguidores de tu trayectoria y siempre hemos aprendido de ella. Gonzalo, igual que un servidor, somos gente que nos hemos formado en el sur de Veracruz, pero somos veracruzanos de norte a sur, de la Huasteca a la zona olmeca, pasando por la Totonaca. Gonzalo, yo quisiera dividir esta entrevista en algunas partes. Una de ellas, la primera, una entrevista de semblanza, que nos platicaras sobre tu trayectoria académica, tu trayectoria también política, pero en tus inicios. Fuiste un joven muy inquieto, un líder, naciste líder. Pues mira, gracias a Dios tengo 57 años de vida. Me forjé pues estudié la primaria, la secundaria en Coatzacoalcos. En algún momento salí de estudiar a Campeche. Mi mamá se fue a Campeche, me fui con ella. Somos 12 hermanos, 9 varones, 3 mujeres. Mi padre chofer de taxi. Por más que ganara mi padre, pues no alcanzaba el recurso. Mi mamá tuvo que hacer los esfuerzos de la mujer esforzada. Lavó ajeno, vendimos panuchos, vendí periódicos, fui bolero en Coatzacoalcos. Es decir, venimos del esfuerzo. Posteriormente estudié la preparatoria, ya luego la carrera en la Universidad Veracruzana, contador público. Ya ahí conocí a mi esposa, por cierto, en la universidad, Rosa María Vázquez Castro, que adoro, que amo y que era la mujer de mi vida. Ahí nos conocimos, tuvimos 6 años de novios. Yo me casé a los 31 años, José Luis. Prácticamente yo iba por salir de la carrera, ella estaba entrando al propedéutico, cuando había en aquella época el llamado propedéutico o tercero de prepa. Hoy somos casados, gracias a Dios, 28 años de casados, 2 hijos, una niña de 22 años y un varón de 26 para 27 años. Muy felices. Gonzalo estudió abogado, egresado de la Libre de Derecho en México, y Rosa María estudió economía, está estudiando economía, 8º semestre en el ITAN. Es decir, somos una familia en paz, en armonía, con amor. Hice una maestría ya casado con Rosa María, ya Gonzalo había nacido con mucho esfuerzo en el Politécnico Nacional en Administración Pública. Esos esfuerzos me llevaron a los 27 años ya en la política, después de haber sido dirigente universitario, José Luis, y amigos cibernautas que nos ven, que nos escuchan. Me tocó ser dirigente universitario en aquella época. Fui coordinador regional del CEFUP, Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana. Llegué a ser coordinador estatal de este CEFUP. Posteriormente, a los 27 años, ya egresado de la carrera, llegué a ser uno de los primeros regidores jóvenes de Coatzacoalcos, primer regidor, 27 años, cuando por segunda ocasión era presidente municipal don Juan Osorio López. Un personaje, histórico también en Coatzacoalcos, importantísimo. Un empresario de mucho éxito, que lo llegué a apreciar mucho. Fue casi 3 meses presidente municipal porque se suicidó, recordemos. Dante Delgado era gobernador del estado. Ya se había ido don Fernando Gutiérrez Barrios, me tocó recibirlo como dirigente universitario, don Fernando, me acuerdo, con una manifestación de estudiantes, un tipo muy formal, de mucho prestigio, nos atendió de manera muy caballerosa y nos dio cauce a las inquietudes de la Universidad Veracruzana. En ese sentido, llego a ser regidor con don Juan Osorio, se suicida don Juan Osorio, y llega el equipo de Carlos Brito Gómez, ya como presidente sustituto, digamos. Se podía en aquella época, el marco jurídico lo permitía, nombró Dante Delgado, hizo renunciar al suplente,
a Manolo González Salvador, que era el suplente de don Juan Osorio, a un gran empresario también, amigo nuestro, y llega don Carlos Britos, llega Edel como tesorero, lo lleva Carlos Brito, y llega Marcelo Montiel como director del DIF. Es decir, yo ya era regidor en el cabildo que eligió el pueblo por Juan Osorio López. Y ahí seguimos, posteriormente fui candidato a diputado local, posteriormente perdí la diputación local. Venimos con el PRD, me acuerdo, allá en el sur, me vine a trabajar al gobierno de Miguel Alemán Velasco, y un amigo nuestro, que no fue por componenda, todo el mundo pensó que era por acuerdo político, porque había yo sido candidato a diputado local, incluso que perdí por 200 votos, bueno, me la quitaron, para variar, ¿no? Me la quitaron los grupos de poder tradicionales en Coatzacoalcos. Yo conocí en la maestría que te decía yo que hice en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el Politécnico Nacional, a Ricardo García Guzmán. Ahí hicimos la maestría los dos, junto con Jorge Moreno Salinas, que ahora es secretario de aquí de la 65ª legislatura, efectivamente. Entonces Ricardo, al ver que no estaba yo en actividad política electoral, me invita a irme con él a la Contraloría. Él lo había nombrado el gobernador del estado, Miguel Alemán, en aquella época, Contralor General del Estado, y me invita a mí a ser Contralor Interno en la Procuraduría General de Justicia. Estaba Nacho González Rebollero, el licenciado Ignacio González Rebollero, un gran amigo hasta la fecha, y ahí empiezo a venirme a Jalapa, dejo Coatzacoalcos, posteriormente me hacen Contralor Interno en la Secretaría de Finanzas y Planeación, con Juan Amieva y con Sergio Maya, que era el subsecretario de Administración y Finanzas. En suma, termino de director general de Control y Evaluación en la Contraloría, posteriormente con el gusanito de la política, como bien decías, nos gusta esto desde muy jóvenes, me lanzo a una consulta a la base para ser candidato a diputado federal por el PRI, tanto la local como esta federal por el PRI. Es un partido donde yo milité muchos años, que yo aprecio y respeto a los priistas. Lamentablemente los gobiernos en turnos prostituyen la actividad política, pero a los priistas y a los amigos que conservo ahí, tiene todo mi aprecio y respeto y la lucha. Entonces, ganamos la consulta, ganamos en una gran marcha que hicimos y nos nombran candidato a diputado federal. Me enfrento con Armando Rotter Maldonado, que había sido presidente municipal de Coatzacoalcos. Hay que decirlo también, mi querido José Luis, con los grupos internos pues en contra, ¿no? Porque no querían que yo fuese el candidato. Sin embargo, a final de cuentas salimos airosos. Ahí hay que reconocer la sensibilidad política que tuvo en aquel momento como secretario de Seguridad de Miguel Alemán, Alejandro Montano, que fue el que nos citó a todos los grupos. Dijo, a ver, ¿va Gonzalo de candidato a diputado o va de candidato a alcalde? Dijo, no, mejor de candidato. Bueno, pues yo de diputado y fui candidato, ya en contra de los grupos, y ya nosotros por ningún motivo violentamos en ese momento la sucesión a presidente municipal y apoyamos la decisión del PRI. Y creo que hasta ahí, digamos, la primera parte de mi vida política. Ya lo demás, insistimos en ser alcaldes de Coatzacoalcos. Tuvimos que detenernos por acuerdos políticos. Yo he sido parte de esa vertiente, que los acuerdos hay que respetarlos, y llega a ser el presidente municipal Iván Gilman Jiménez, posteriormente de Iván Gilman Jiménez, que lo apoyamos como debe de ser, con toda la fuerza del partido, con todas las estructuras sociales que modestamente representábamos en aquella época. Saliendo Iván, aspiro a ser otra vez candidato a la alcaldía. No se puede porque llegaba Marcelo por segunda vez a ser el candidato a la presidencia municipal. Lo aceptamos, me fui yo a la candidatura a la diputación local, igual acepto se llama disciplina partidista, y por ahí más o menos es, por hacer aquí para estar haciendo los tiempos,
de la entrevista, hasta ahí llega mi primera etapa, digamos, de la vida política en Veracruz. Vamos a un pequeño corte, Gonzalo, que yo quisiera retornar a algunos puntos de los que has planteado, porque después vamos a seguir con el resto de tu trayectoria, que es muy amplia. Regresamos, amigos cibernautas de Palabra de Veracruz. Bien, retornamos, amigos cibernautas, qué bueno que están con nosotros a esta segunda parte de la entrevista con nuestro amigo, el diputado local Gonzalo Guízar Valladolid. Es un hombre que tiene amplia experiencia, ahora más adelante vamos a platicar de esto, en el terreno legislativo, tanto en el local como en el federal. Pero hay dos cosas que me llamaron la atención en la primera parte de la entrevista, Gonzalo. Una, la cultura del esfuerzo, de la que vienes. Y esto implica que tú eres un testigo muy fiel de que no son fáciles las cosas en la vida muchas veces, ¿no? Y llegar a niveles a los que tú has llegado es verdaderamente una vocación y un gran esfuerzo. Sí, como no, claro que sí, venir de abajo, creo que es un honor, es un privilegio, ¿no? Saboreas lo que tienes, le das gracias a Dios, la vida espiritual es muy importante, y más a partir de mis 50 años, opté por una vida espiritual más constante, digamos, más depurada, y creo que el venir de abajo te permite, en primer lugar, no asombrarte de las cosas del poder, porque sabes lo que eres, vienes de arriba, ves a todos iguales, no tienes una cuestión de temores, has luchado en la calle, te has superado, y tú ves la política como un instrumento de servicio y no como un instrumento de sumisión. Eso es lo importante en la política, ¿no? Aunque sea tu mejor amigo el gobernante, tienes que aprender qué es lo que yo he aprendido, y lamento a quien no le guste, la verdad lo lamento porque no es algo personal. Aunque sea tu mejor amigo, hay que decirle las cosas que no están funcionando. Esa es la autocrítica. Además lo decían los ideólogos, ¿no? De todos los partidos políticos, de todas las corrientes ideológicas. La autocrítica es el principal alimento de la democracia, de una institución democrática. Donde no existe autocrítica se convierte en autocracia, todo lo contrario a la democracia. Por eso es importante, y yo lo aprendí porque venimos del esfuerzo también, y creo que eso también te da un termómetro de ver las cosas con serenidad, con calma y con respeto irrestricto. Sí, la autocrítica, pero sin violentar, sin la ofensa. Creo que las cosas en la vida se pueden alcanzar respetando a los demás y haciéndose respetar. Creo que ese es el éxito de la política. Pedir que te respeten para que tú, de manera coordinada, donde estés, llámese hoy Poder Legislativo, llámese mañana Poder Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, creo que lo importante es la coordinación. Yo no creo, la verdad te lo digo con toda la sinceridad, como norma de conducta la subordinación. No existe en nuestra estructura mental. La coordinación es importantísima y creo que ese es el camino del país. Oye, Gonzalo, el otro punto que me llamó la atención es esta experiencia que has tenido en dos sentidos: la negociación, el diálogo, el acuerdo, como una herramienta para que como partido o como grupo puedas llegar al éxito, aunque el que está enfrente piense distinto de ti o tú pienses distinto de él. Eso ha sido importante. Y el otro punto es, perdiendo se gana. Creo que aprender en la política que no todo es ganar, ¿no? El éxito es saber perder, ganar, saber equilibrar, ¿no es así? Sí, claro, la política es esto, ¿no? Es un análisis de pesos y contrapesos, y uno debe de estar ahí en ese equilibrio. Me tocó leer un libro muy importante que lo recomiendo incluso, de Oppenheimer. Andrés Oppenheimer es un escritor argentino, periodista incluso también, analista. Crear o morir se llama el libro, y en uno de sus conceptos entrevistaba en sus libros, Crear o morir, a un connotado hombre de éxito de la empresa, el creador de los, digamos, de los drones, mexicano por cierto. Ahí en su libro lo narra muy bien, y le pregunta para él cuál ha sido el éxito, y le contesta:
el entrevistado, para mí el éxito es la acumulación de fracasos sin perder de vista el objetivo. Y creo que en política eso es. Tú te podrás tropezar, pero siempre tener fijo tu objetivo y creo que lo vas a lograr. Y te puedo hablar de muchos ejemplos, pero creo que así lo considero y el acuerdo político es básico, José Luis. O sea, en la sociedad, en la vida como en la política, el diálogo es el instrumento de acuerdo y el acuerdo es la fortaleza de un gobierno y de un sistema político, sea democrático o no, el acuerdo hay que respetarlo siempre. Platícanos de tu experiencia legislativa, Gonzalo. ¿Cuántas veces has estado acá en el Congreso local? ¿Cuántas veces has estado en el Congreso federal? Ni más ni menos que ese Congreso donde Belisario Domínguez nos enseñó la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los ideales en la tribuna, lo que le costó la vida con Victoriano Huerta y que ahí quedó como el premio precisamente Belisario Domínguez para la gente más destacada de este país. Tú has estado en ese lugar, en ese escenario, en ese congreso, también has estado en el Congreso Veracruzano. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, en primer lugar, la experiencia es la capacidad de manifestar tus ideas. El nivel de debate, tanto en el Congreso local como en el federal, es sin duda un aprendizaje y una retroalimentación. Me tocó luchar como congresista en la primera época, yo tenía como 37 años quizá, como diputado federal, cuando el famoso, me acuerdo que querían homologar la ley del Seguro Social, ¿no? Es una cuestión de que querían quitarle prestaciones a los trabajadores del Seguro Social y nosotros votamos en contra. Me acuerdo que en el PRI era muy poco común que la gente votara en contra, el PRI era un partido de consensos, de acuerdos. Sin embargo, hubieron 2 veracruzanos, a menos de nuestro grupo que votamos en contra, era un servidor y Martín Vidaña, de esa reforma, me acuerdo, a la ley del Seguro Social. Aprendí también a que se debe de decir no cuando la razón no le asiste al grupo parlamentario, porque a final de cuentas lo que importa es la sociedad. La lealtad en la política debe de ser a la sociedad y no a las siglas, al menos es mi concepto, porque quien te elige es la sociedad. Y si tú no sabes cumplir con la sociedad, creo que tendrás fallando, tendrás una simpatía real con las cúpulas partidistas, pero no así en las partes sociales, serás repudiado. Muchos optan por lo primero, yo opté siempre por lo segundo. En lo local igual, creo que el día de hoy estoy diputado local por segunda vez, me siento con mucho compromiso. Acuérdense que nosotros somos productos de una coalición, PT, Morena, Partido de Encuentro Social. Yo soy del Partido de Encuentro Social. Formamos la coalición porque estábamos nosotros de conocimiento pleno a nivel nacional de que Andrés Manuel debería ser el presidente de la República, de que la sociedad estaba harta de los gobiernos anteriores, de los éxitos del 2000, de los éxitos del 2012. Es decir, ya no había salida, ya había experimentado la sociedad. Y a nosotros en aquella época, me acuerdo, amigos cibernautas, que nos decían como Partido de Encuentro Social que éramos un satélite del PRI, que todo lo que el PRI dijera, ahí íbamos, y que nosotros íbamos a jugar con el PRI en la elección del 2018, cosa que no es cierto. Hemos sido un partido siempre independiente y la muestra fue que hicimos una coalición con Morena, más que con Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Siempre dijimos en campaña que ni Morena iba a ser PES, ni el PES iba a ser Morena. Cada quien tenía su ideología, que la respetábamos, pero que nos uníamos al interés supremo de la sociedad, que era combatir la corrupción, que era el no robar, el no traicionar y el no mentir. Y en ese sentido nosotros nos creemos ese compromiso ante la sociedad, y todo lo que implique mentir no lo vamos a apoyar. Todo lo que implique corrupción no lo vamos a apoyar. Todo lo que implique traicionar a la sociedad no lo vamos a apoyar. Entonces, yo creo en los compromisos con la sociedad porque nosotros nos debemos a la sociedad. Y debo reconocer, amigos cibernautas,
que yo fui candidato uninominal por el distrito 30 de Coatzacoalcos Rural, que integran los municipios de Las Chuapas, de Moloacán, de Cihuatlán del Sureste, parte de Coatzacoalcos, Villa Allende, Mundo Nuevo, Nanchital, Agua Dulce. Y que con mis fuerzas políticas, si hubiera sido político, digamos, independiente, no hubiese ganado. Nosotros ganamos por el tsunami y por la gran popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Quien no se sienta así y quien crea que ganó por su mérito propio está equivocado. Yo lo reconozco. Pero eso sí, ya el tsunami pasó y la responsabilidad sí es de nosotros y sí tenemos que cumplirle nosotros a ustedes, a la sociedad, y por eso estamos comprometidos con la sociedad. Yo agradezco a Andrés Manuel el gran respaldo, agradezco a Morena, agradezco al PT su participación, pero mi compromiso desde luego siempre será sagrado con los ciudadanos, con las ciudadanas. Eso, Gonzalo, vamos a un nuevo corte y regresamos en unos momentos. Aquí, amigos y internautas de Palabra de Veracruz, la tercera etapa de esta interesantísima entrevista que podría durar, déjeme decirle, pues muchas horas, porque Gonzalo Pizarro Valladares es todo un ícono de la política veracruzana y todo un conocedor de lo que es particularmente el tema de las legislaturas. Ha estado 2 veces como diputado federal, 2 veces como diputado local, es un hombre que conoce muy bien toda esta estructura jurídica, política. Y bueno, gracias a un gran amigo periodista, Walter Ramírez, nos enteramos ahorita de un dato específico. Gonzalo fue presidente de la comisión, ojo con esto, en una diputación federal, presidente de la comisión, en este caso fue la de migración. Asuntos migratorios, era la comisión. Para que tengamos una idea, éramos un grupo de 10 diputados federales, nuestra primer bancada como Partido de Encuentro Social, ya es mi segunda etapa, digamos. Acuérdense que yo me desligo del PRI cuando Fidel Herrera estaba en su punto medio de gobierno, en plenitud de poder, decía él, y yo me desligo del PRI porque no estuve de acuerdo con su mandato. Era yo diputado local, presidente de la Comisión de Vigilancia aquí en el Congreso, y rompemos de manera formal y de frente. Y nos vamos a la aventura, es decir, se dejan los privilegios para irse a la lucha política de convicción, ¿no? Aunque yo en el PRI siempre fui una ala izquierda del PRI, siempre fui una gente que luchó por los espacios, nunca nos los dieron, no tuvimos padrinos políticos, siempre fuimos de abajo, como bien lo decías. Optamos por alejarnos, fui candidato del PAN, José Luis, a la presidencia municipal, y Fidel impulsa a su secretario de comunicaciones de aquella época, a Marcos Teurel, y prácticamente la historia ahí está en Coatzacoalcos, nos roban la elección. Miguel Ángel Yunes era el candidato a la gubernatura, su primer intento para ser gobernador. Yo había sido ya con Miguel Ángel diputado federal en la primera, y también coincidí en la segunda, y al igual que con Cuitlao García coincidí. Ese punto es importante, porque ha sido diputado federal y has coincidido con 2 gobernadores, sí, con Miguel Ángel Yunes y con Cuitlao García Jiménez, ¿no? Sí, efectivamente, me tocó estar en Veracruz con 2 gobernadores, pero en el país con varios, con José Ochón, que fue diputado federal conmigo, Emilio Cholfet, y muchos otros que ya fueron gobernadores en su estado, pero en Veracruz coincido con Miguel Ángel Yunes, con quien guardo una gran relación, al igual que con el gobernador Cuitlao García. También me toca aquí coincidir en la primera vez que fui diputado local, que fue mi coordinador de bancada, Héctor Yunes Landa, otro gran parlamentario, con ellos guardo una gran relación. Amadeo Flores Espinosa, yo fui coordinador de Amadeo en mi época de jóvenes, coordinador de su campaña, diputado federal, una parte de su campaña me tocó coordinarla, cuando fue por primera vez Amadeo presidente del PRI estatal y era candidato a la Diputación Federal por Huatusco. Así guardo relaciones con Iván Jiménez, que fue alcalde de Coatzacoalcos, con Marcelo Montiel, con Edel Álvarez Peña, ¿no? Tenemos unas relaciones de respeto. Sin embargo, llegando ya
con los 10 diputados, decía yo, en la Cámara Federal, me nombran y nos dan como partido en los acuerdos políticos parlamentarios la Comisión de Asuntos Migratorios, que por cierto ningún grupo la quería, nos toca a nosotros y me hace el partido a mí presidente de esa comisión, y ahí emprendemos una gran dinámica en pro de los migrantes. Por eso la lucha de migrantes la siento, la viví, estuve viajando mucho a los condados, a los estados de Norteamérica. Debo decir un dato nada más de gran reconocimiento a la clase inmigrante, que casi nadie lo dice. Los mexicanos radicados en Estados Unidos, exitosos, como algunos latinos incorporados a este gran esfuerzo de éxito, representan el 8% del Producto Interno Bruto, de la riqueza norteamericana. Es decir, los que dicen que son flojos, los que dice Trump que no trabajan, le aportan a su economía nacional norteamericana el 8% de su Producto Interno Bruto. Es decir, los mexicanos son chambeadores, son trabajadores, son empresarios, son emprendedores, son grandes académicos. Por eso en los migrantes que vienen de Centroamérica, ahí van los futuros exitosos en la cultura, en el deporte. Lo que ellos quieren es una oportunidad en las empresas mismas. Y hay que darles la oportunidad. Por eso nuestra ley, nosotros reformamos la ley para que tengan libertad de tránsito en este país, como lo marca la Constitución, que no sean extorsionados. Hemos luchado mucho para que los migrantes sean respetados. Yo soy un defensor de esos hermanos migrantes. La migración interna también es muy significativa en este país, pero quiero decirles que los niños, las niñas, los adolescentes deben de tener una protección del Estado para que en esa gran desunión familiar derivado de la migración, porque un migrante no es un delincuente, un migrante no significa ser guerrillero, así como el ser árabe no significa ser un guerrillero, un migrante tampoco significa ser delincuente. Un migrante es un hombre que se atreve a dejar sus seres queridos, su tierra natal, para irse a la aventura a donde ve un lugar de mayor prosperidad y bienestar, para llegar a triunfar, conquistar ese mundo y llevarse a los suyos o girarle a los suyos. De ahí la importancia que los migrantes de este país generan más de 28,000 millones de dólares de remesas. Es decir, después del petróleo, o casi igual que el petróleo, de las divisas que entran a este país, es derivado de esa gente exitosa en Estados Unidos y en parte del mundo, que han fortalecido la economía y que sirve esos más de 28,000 millones de dólares, José Luis y amigos cibernautas, para equilibrar las finanzas públicas. Creo que sin esas remesas, la economía de este país se vendría abajo, es un hecho, ¿no? Es correcto. Son más de 3,000 kilómetros de frontera con el vecino. Queda poco tiempo en este tercer segmento, Gonzalo, que es el penúltimo. Después de este nos iremos ya a la última parte. Yo quisiera adelantarte un tema que me interesa mucho charlar contigo, que es tu visión sobre estos 4 primeros meses del gobierno de del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el término federal y de Cuitlahua García Jiménez en el terreno estatal. Tu diagnóstico, tu visión, tú eres legislador, tú estás del lado del poder legislativo, que es independiente del poder ejecutivo. Sin embargo, eres un hombre de amplia experiencia y muy crítico, además, un hombre muy libre en tu pensamiento y en tu posicionamiento. Lo has demostrado aquí en esta legislatura. Eres sin ataduras, crítico, duro, pero sensato, ¿no?, dentro del marco de la ley. Pero vamos a hacer un corte, el último, y regresamos para tratar estos temas, ¿qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros en esta última parte de la entrevista con nuestro amigo Gonzalo Guízar Valladares, diputado local por Coatzacoalcos. Él es diputado uninominal, es decir, ganó voto por voto, no fue plurinominal. Gonzalo, quedamos con el tema de pendiente, te platicaba de
la experiencia que has tenido como legislador y el punto de vista como ciudadano también que tienes respecto a estos primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, efectivamente, yo creo que es difícil el papel de la cuarta transformación. Andrés Manuel, yo sin duda tengo un gran respeto, una gran admiración por su lucha política, yo diría, sí es un hombre tenaz, que acumuló sus fracasos sin perder de vista su propósito. Creo que ese es el éxito de Andrés Manuel, que es lo que decía Andrés Oppenheimer en su libro, ¿no? El tema de él como presidente de la República creo que la trae correcta, su convicción, por ejemplo, el entrarle de frente, agarrar al toro por los cuernos en materia de huachicol. Creo que eso es una tarea no fácil, es una decisión no relax, es una decisión seria de fondo, que aunque no hay responsables en la cárcel, como dicen sus críticos, yo creo que se atrevió y sí mermó la pérdida. Sus 4 meses casi de gobierno nos permite decirles que este país con el programa social, este país con los beneficios que está dándole a los mexicanos al alcance de su presupuesto, en esa gran redistribución de la riqueza, porque hay que entenderlo, que Andrés Manuel lo tiene claro, el presupuesto también es un instrumento de redistribución de la riqueza. Y lo que está haciendo ahorita es beneficiar a los que más necesitan. Estamos hablando de tercera edad, estamos hablando de madres solteras, estamos hablando de jóvenes que quieren estudiar y no tienen los recursos. Es decir, un segmento de la sociedad vulnerable, y que ese, digamos, subsidio a la economía familiar para que se convierta en una inversión productiva más adelante y se merme la inseguridad que tanto ha lastimado a los mexicanos, José Luis, yo creo que no está mal el camino. Sin embargo, el éxito de él también va a consistir en su gabinete, que su gabinete esté cumpliendo con la expectativa de la sociedad. Él solo no lo va a poder hacer. Es decir, por ejemplo, han habido perfiles no adecuados a los cargos que ocupan en la 4T, algunos recomendados de algunos funcionarios federales. Es un ejemplo que lastima a la sociedad, pero que no está siempre al alcance de Andrés Manuel, pero que sí traiciona a la gente y sí miente a la gente. Como ese ejemplo pueden haber varios. Yo creo que la economía con Andrés Manuel está en una observación permanente. No está colapsada la economía. Tienen que haber 3 cuatrimestres para que tengamos una recesión. No hay indicadores de esa naturaleza, a menos que desde mi modesto punto de vista. Lo que sí tenemos que tener es finanzas públicas sanas. Creo que pensar en un superávit primario en el presupuesto que venga sería saludable. Es decir, un superávit primario significa que antes de pagar deuda tengas tú una utilidad para que le dé certeza a la inversión privada, así lo considero en mi corta experiencia económica o conocimiento. Eso le gusta al sector privado organizado, que es el que invierte, es el que genera riqueza, es el que genera empleos. Por el otro lado, tenemos que tener una certeza jurídica, que se respete el Estado de Derecho, brindarle seguridad a los mexicanos, es una prioridad indispensable que, aunque no está en el discurso político de Andrés Manuel, hay que decirlo, pocas veces menciona la política en materia de seguridad. Sí hay una gran inversión, y eso es muy importante, José Luis. Dime cuánto te preocupa un asunto público, cuánto presupuesto le destinas y te diré cuánto te preocupa. Es un principio administrativo. Bueno, pues la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y los entes relacionados a la seguridad han incrementado el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que sí le interesa al presidente de la República dar solución a los mexicanos en materia de seguridad, pero que no quiere alarmar con su discurso como lo hizo el sexenio pasado, que su discurso era, tanto Calderón como Peña, fundamentalmente se tenía que hablar de seguridad
y no de la política social, no de la política económica, pasaron a segundo término. Como estrategia, yo creo que no está mal hasta hoy. Hay que ir viendo a la sociedad para que vayamos tomando las consecuencias. Al igual que en Veracruz con Cuitlahua. Yo creo que Cuitlahua es un gobernador, siento, con la mejor intención de trascender en la historia, con la mejor vocación de servicio, una gente sencilla, hay que decirlo, pero que es muy importante que su gabinete esté en esa frecuencia. Yo sí he visto irregularidades en su gabinete, las he señalado, pero no para lastimar al gobernador, sino para ayudarlo a que mi autocrítica, ojalá y le sirva a él para la toma de decisiones, porque no hago una autocrítica a la ligera, que le sirva al gobernante, porque yo quiero que le vaya bien al gobierno, y nada personal con nadie, simplemente desde el Congreso del Estado, la modesta representación que tenemos, la modesta ciudadanía que representamos, le sirva al gobierno en algo, en una opinión, no de subordinación, sí de crítica, sí de autocrítica, sí de coordinación plena. Yo quiero que al gobernador de Veracruz, los integrantes de su gabinete le cumplan, le sean leales con sus resultados, no leales en las atenciones, en lo que usted diga, señor, la hora que usted diga esa hora es, no esas cosas que han lastimado al país y a la política misma. No, que sean eficientes y eficaces y que le den resultados a la sociedad. Esa es la mejor lealtad que le pueden dar al gobernador. En mi caso, ahí están mis resultados, iniciativas. ¿Qué me tocó a mí? Porque es un compromiso del gobernador. Déjame decírtelo, José Luis, que pocas veces tiene uno la oportunidad de expresarlo. Por ejemplo, el tema de empresarios fue un compromiso de campaña del gobernador. Yo lo retomé porque fui candidato de esa coalición. Y lo que tenga que hacer en el punto de vista legislativo, pues lo hago porque fue un compromiso que hizo él con el gobernador. El tema de empresarios, por ejemplo, de sus pasivos, que presentó un punto de acuerdo. El tema del transporte público. Es una iniciativa para reformar la ley orgánica de la Administración Pública Estatal y que tanto el transporte público como el tránsito y vialidad pasen y se incorporen a la Secretaría de Gobierno. Fue un compromiso de él en campaña. Yo estuve presente en las reuniones con los transportistas, la hice ley, hicimos un exhorto como grupo legislativo del lado correcto de la historia para que a él le demos la facilidad de atender esos problemas que sí le preocupan porque me consta y sí los quiere resolver porque me consta. Entonces, como ese ejemplo, está la Subsecretaría de Educación, una iniciativa que presentamos, que es del profeta Juan Hernández, por ejemplo, una inquietud de él, la hicimos nuestra para que en lugar de Dirección General de Asuntos Indígenas, se eleve a Subsecretaría de Asuntos Indígenas para atender a los pueblos originarios. Estamos hablando de una población significativa, también al gobernador le interesa, le hicimos una iniciativa porque queremos ser útiles al gobierno en una coordinación de división de poderes, pero cada quien en el ámbito de su competencia, así como el puente Coatzacoalcos 1, que se levante ese peaje. Así es una intención que él lo comentó y que yo estoy respaldando con un punto de acuerdo, que afortunadamente hay que reconocerlo, José Luis, es una aprobación unánime del Congreso, de todos los grupos parlamentarios, de todos los diputados de los 50, que yo debo de agradecer y reconocer. No es de Gonzalo Guízar, es una decisión del Congreso para que el gobierno del Estado valore y se atreva históricamente, de una vez y para siempre, a levantar esa caseta de peaje que tanto ha lastimado a la sociedad, que no le permite a los nanchitecos, a los de Agua Dulce, a los de Mundo Nuevo, a los de Villa Allende, a los de Coatzacoalcos mismos, a los de Las Chuapas, Moloacán y Huatán, transitar con libertad como lo marca la Constitución, libertad de tránsito sin pagar peaje para ir a mi trabajo, para ir a mi casa. Creo que son temas que los recojo, José Luis, no como un acto de protagonismo personal, sino como un acto de responsabilidad social y política con la sociedad, porque insisto, mi enfoque, la lealtad en política no es a las siglas, la lealtad es a la sociedad, con tus hechos. Gracias, Gonzalo. Estamos a punto de finalizar. Te hago una última pregunta porque es muy importante para toda la sociedad veracruzana. El tema del fiscal, el tema del posicionamiento que va a tener Gonzalo en particular, que tú crees que el Congreso vaya a tener en los próximos meses respecto a este tema que sigue dando polémica, de la necesidad que vemos los ciudadanos de que se haga un trabajo conjunto
la Fiscalía como Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública como Prevención de Justicia. Nosotros lo vemos desde un punto de vista muy sencillo, el de la ciudadanía. Queremos paz. ¿Qué mensaje nos puede dar? No, pues nosotros estamos en pro del respeto a la autonomía del organismo de la Fiscalía, un respeto irrestricto. Yo fui partícipe en los foros del gran debate que hubo en México para que estos órganos fueran totalmente autónomos y que no dependieran del gobernante en turno, porque se convertían en una oficina de mero trámite en la Procuración de Justicia, así a nivel federal. Entonces es un acto de congruencia. Nosotros defendemos la autonomía y defendemos la división de poderes. Nosotros lo que hicimos en materia de fiscal, específicamente fiscal, no es mi amigo Jorge Winkler, como mucha gente lo podría pensar. Simplemente defendemos, en primer lugar, que el juicio político es muy complicado configurárselo a un servidor público, y mucho menos cuando es a capricho de alguien, ni siquiera del gobernador, de algún alrededor del gobernador. O sea, el juicio político es un tema de mucha profundidad, el único en el país que adolecía de capacidad técnica, confundiéndolo con un juicio de procedencia. Lo estaban destituyendo de inmediato y lo estaban inhabilitando de inmediato. Eso no lo puede hacer un juicio político, eso le corresponde al Poder Judicial en su momento, procesal oportuno. El juicio de procedencia sí se inhabilita y se le quita el cargo que ostenta. Como esas cosas, considerábamos que no era, no procedía, que un simple amparo del fiscal iba a exhibirnos como Congreso, si autorizábamos el juicio político. Era por respeto al Congreso, no por ninguna componenda de ninguna especie, pero también como un mensaje respetuoso al gobierno del Estado, que nosotros estamos en la mejor disposición de dialogar, de entrenar. Ya es una responsabilidad también de coordinación interinstitucional, porque la seguridad, tanto la Procuración de Justicia como la prevención del delito, deben estar coordinados los entes, llámese gobierno del Estado, llámese Fiscalía. Nosotros estamos totalmente conscientes de que debe haber una coordinación y que Jorge Winkler debe de cumplir su compromiso con la sociedad de Procuración de Justicia, de acercarle la investigación, las carpetas de investigación a la sociedad, ser eficiente, ser eficaz. No tenemos ninguna cuestión más que decir que exigirnos tanto al Poder Legislativo como a la Fiscalía y como al Poder Ejecutivo que se coordinen para darle a la sociedad lo que tanto reclama: seguridad. Y por cierto, estamos por coordinarnos en el sur de Veracruz, porque queremos aportar algo modestamente al alcance de nosotros, una mesa que nos permita conocer la estrategia en materia de seguridad de manera sin protagonismo político, de manera muy discreta, con los entes que están coordinados en materia de seguridad, y que podamos robustecer con las opiniones, con las experiencias de otros, y darle a Coatzacoalcos y a los municipios del sureste del país y el sur del estado, pues tranquilidad, porque si no hay tranquilidad, si no hay paz, si no hay inversión, no hay desarrollo. No hay desarrollo. Entonces la seguridad es un tema de detonación económica, por supuesto. Yo creo que muy pronto, la próxima semana, estaremos hablando de esa reunión que vamos a propiciar nosotros para que se den de una vez y para siempre la coordinación, y yo espero que sea para bien de los veracruzanos, no es con otro afán. Ojalá me permitan unirme, platicar, escuchar y opinar al respecto, porque lo que está en juego es la vida de los veracruzanos, y lo que está en juego también es el patrimonio de los veracruzanos. Hay muchos empresarios que quieren invertir en Veracruz, hay muchos empresarios que han invertido en Veracruz, hay muchos empresarios que se han ido de Veracruz, derivado del problema de la inseguridad. Y para combatir a una delincuencia organizada, el poder público debe estar organizado, la sociedad debe estar organizada, y nosotros tenemos que poner el ejemplo. Ya basta de peleas estériles, discusiones que no llevan a nada. Yo diría, yo estoy en la mejor disposición, de manera humilde y sencilla, de poner, hemos autorizado el presupuesto para la seguridad unánimemente en este Congreso, porque somos responsables. Hemos autorizado la Guardia Nacional unánimemente,
porque queremos ser facilitadores y no queremos ser obstáculos en temas de seguridad, en temas de presupuesto. Te agradecemos todo, nuestro amigo Gonzalo Guízar. Ha sido una plática verdaderamente muy profunda, muy amplia. Quedan muchos temas pendientes, pero este trabajo que vas a realizar en Coatzacoalcos, donde el trabajo por hacer es amplísimo. Coatzacoalcos es la tercera economía del estado de Veracruz, también la tercera demografía, con más de 300,000 habitantes. Es un trabajo muy importante, pero por lo pronto nos despedimos y te agradecemos. Un mensaje que quieras dar al final para nuestros cibernautas. No, pues muchas gracias, amigos, espero que nos hayan escuchado bien, que estemos a la altura de su expectativa. Lo que deseamos es cumplir con ustedes. Dios les bendiga, estamos a la orden.